Hola, mi nombre es Javed Martín Galván Guido. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula dentro de la universidad es el 22007519. Actualmente curso el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles a cargo del asesor Efraín Hernández González. El motivo de este video es la entrega del reto número 5, el cual lleva por nombre Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Para comenzar, se nos pide analizar el siguiente caso y posterior a ello, responder una serie de preguntas. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos y el precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. A continuación, daré respuesta a los cuestionamientos. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, el contrato que celebraron fue de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Como base jurídica lo encontramos en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derecho Aplicable de los Contratos Internacionales. También se ajusta al artículo 3 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería. Número 2. ¿El contrato puede considerarse de carácter internacional? ¿Por qué? Como ya lo mencioné con antelación, el contrato celebrado sí es de carácter internacional, ya que ambas partes residen en estados diferentes. Las negociaciones se llevaron en países diferentes, y de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, dice que el contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes tipos de contratos internacionales celebrados por medios electrónicos, como los celebrados entre profesionistas, los celebrados y ejecutados en línea, entre otros. Pero sin duda, uno de los que identifiqué es el de contratos electrónicos internacionales en su modalidad de vía correo electrónico. Cabe mencionar que para esta modalidad encontramos algunas definiciones, así como regulaciones en el artículo 2 y en el subsiguiente de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Podemos encontrar las obligaciones desde el artículo 30 hasta el 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta. Algunas de estas obligaciones de quien vende son entregar él o los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipule el contrato, así como la fecha, lugar y plazo determinados en el mismo. Las obligaciones de quien compra las encontramos en el artículo 53 al 60 de la misma convención. Estas obligaciones son pagar el precio en la fecha y lugar convenidos en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo haga. Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse?
Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos, como son el Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los contratos internacionales del 94 y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil sobre el Comercio Electrónico del 96. No obstante, en este caso específico, puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esto si nos apegamos a su artículo primero, mismo que menciona en qué casos aplica, y al parecer este es uno de esos casos. Número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Considerando que el caso no menciona si el hospital ya efectuó el pago de la mercancía y en caso de que no lo haya efectuado aún, el hospital puede prescindir del contrato. Esto de acuerdo al artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa, que contiene las razones por las cuales se puede disolver el contrato y el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes es una de estas razones. En el caso de que sí se haya pagado, el hospital puede solicitar una indemnización. Esto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 74 al 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Número 7. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Bueno, si ambas partes así lo acordasen, sí es posible y sí procede la cancelación del contrato. Esto de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos. Cabe mencionar que si ambas partes no acordasen la cancelación, el hospital podría realizar los actos para dejar sin efecto el contrato, mismos que fueron planteados en la respuesta de la pregunta anterior. Por último, a manera de conclusión, mencionaré algunas cláusulas que considero importantes para prevenir conflictos en el contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips. La primera cláusula importante es la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que la misma no coincida con los artículos que deba recibir el comprador, que en este caso es el hospital Caminemos Juntos. La segunda cláusula es el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no se sabe a ciencia cierta si al momento de recibir la mercancía el hospital ya había realizado el pago. Como última cláusula, y a mi parecer la más importante, es la resolución de controversias, es decir, que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas puedan negociar cómo solucionar un problema antes que comiencen los problemas legales. Y bueno, con esto concluyo este reto. Muchas gracias por su atención.